la línea mucogingival y no hay pérdida tampoco de la altura interproximal de hueso y de los tejidos. Entonces también podemos esperar tener un cubrimiento al 100% de este defecto. La clase 3, aquí la diferencia es de que ya hay una pérdida en el tejido interproximal, tanto óseo como el margen gingival. Y en estos casos pues no podemos esperar cubrir al 100%, ¿verdad? No podemos tener ese cubrimiento total debido a que hay una pérdida de los tejidos interproximales. Y luego tenemos la clase 4, que es ya cuando tenemos una pérdida ósea severa, y esta puede exceder hasta apicalmente al margen gingival que vemos en la porción vestibular. Y en estos casos pues no intentamos cubrir, ya estamos pensando en mantener esos dientes libres de placa, tal vez aumentar lo que es el grosor de encía queratinizada, pero intentar cubrir estas recesiones pues es imposible. El tejido pues siempre va a ir siguiendo al hueso. La etiología de las recesiones, pues hay varios factores que contribuyen a que se den las recesiones. Tenemos unos factores predisponentes y factores precipitantes que pueden dar lugar a recesión. Entre los predisponentes tenemos una encía adherida insuficiente, con lo cual después combinado con un cepillado traumático pues podemos tener una recesión. Otro factor que contribuye es la tracción de un frenillo alto, pues también puede tener una encía más móvil que acumula más placa. Entonces predispone a que hayan recesiones. También un vestíbulo poco profundo, también podemos tener movilidad de esos tejidos, especialmente si no hay encía adherida, y puede predisponerlo. Y luego pues la malposición dental, y luego pues también tener un biotipo fino, donde la arquitectura ósea que tenemos por debajo de nuestras encías, podemos tener dehiscencias, también puede contribuir a tener unas recesiones. Y luego tenemos los factores precipitantes, que son más directos sobre la encía, como es la inflamación por placa bacteriana o cálculos, un cepillado traumático horizontal, que también pues, puede originar este tipo de recesiones, y también tratamientos dentales iatrogénicos, restauraciones desbordantes, márgenes no pulidos, y pues también otro factor precipitante pues siempre va a ser simplemente un trauma local, algún piercing, que puede contribuir a una recesión. Cuando hablamos de biotipo gingival, hay varias clasificaciones. Cuando hablo de biotipo, según Olsen y Linden, lo podemos clasificar en dos tipos: biotipo grueso, biotipo fino. Un biotipo fino, como el que pueden ver del lado izquierdo, está asociado a piezas triangulares, a un festoneado mucho mayor, puntos de contactos más pequeños, y en cambio el biotipo gingival grueso, vamos a ver que los dientes son más cortos, puntos de contactos más amplios, y el festoneado es un poquito más plano. En estos casos pues podemos intuir que el hueso por debajo pues es incluso más grueso, ¿verdad? Como podemos ver en esta diapositiva, los dientes pues también más cuadrados, y corresponde a un biotipo grueso. Las recesiones pues son más frecuentes en biotipos finos, ¿verdad? ¿Por qué? Debajo de esta encía tenemos un hueso también fino, y también un festoneado de la encía mucho más pronunciado. Entonces cualquier insulto, cualquier acumulación de placa, cualquier cepillado más forzoso o horizontal, esta encía va a reaccionar con recesión. Aquí tenemos un ejemplo también de biotipo fino, y hay algunas clasificaciones más actualizadas donde clasifican diferentes tipos de biotipos, ya no solo un grueso y un fino, sino que también puede haber una mezcla de biotipos, ¿verdad? Que pueden dar lugar también a recesiones. Pero
las radiaciones siempre van a estar más relacionadas hacia un biotipo fino, ¿verdad? Y esto pues es ya acumulación de factores predisponentes y precipitantes. A largo plazo pues podemos tener problemas como este. Entonces, los objetivos de la terapia bucogingival hoy en día pues son muy estéticos, ¿verdad? Sabemos que hoy en día la estética está muy valorada, especialmente con todas las aplicaciones sociales que tenemos hoy en día. La estética es muy importante y en nuestra clínica pues cada vez vienen pacientes buscando más estética, ¿verdad? Y también buscan resultados a largo plazo, ¿verdad? Redondo estable, y quieren mantenerlo pues de por vida. Y otros casos pues donde las situaciones pues no son las ideales, y pues tenemos que también atender ese tipo de pacientes donde también hay que mejorar la estética. Pues las aplicaciones pues están ya por aquí. Estos señores son los que han contribuido a que todo este movimiento de las aplicaciones sociales hayan crecido, y cada vez más vivimos en un mundo más estético. Y la estética pues no solo involucra la simetría y la armonía en lo que son los dientes, sino que también hay que ver la posición de la encía. La arquitectura gingival también es importante, también tiene que tener una simetría. Y como puntos básicos podemos ver que caninos y centrales tienen una forma más elíptica, y por lo general van a tener un cénit gingival más hacia distal del eje longitudinal de la pieza, y también van a tener un cénit gingival por arriba de los laterales, 1 milímetro o 1,5 milímetros de los laterales, ¿verdad? Entonces la idea pues, es brindar ese tipo de simetría en pacientes que nos vienen así, ¿verdad? Que vienen con varias recesiones, con varios problemas, y intentamos pues recuperar lo que se ha perdido, y también pues que sea algo estable, ¿verdad? Para largo plazo. Entonces los casos que voy a presentar hoy van a ser sobre cubrimiento radicular, y voy a enfocarme en pocas técnicas, en unas técnicas que han sido en la literatura pues más exitosas y han funcionado bastante bien. Las técnicas pues van cada vez más hacia técnicas más conservadoras y con menos morbilidad, ¿verdad? Ese es el futuro de la terapia bucogingival. Mucho se ha hablado sobre el injerto de tejido conectivo en los últimos años, y viene siendo ya el gold standard sobre los otros tipos de injertos que están disponibles. También tenemos el famoso injerto gingival libre, que era el que originalmente había propuesto Sullivan y Atkins en los 60s, pero poco a poco se ha visto que este tipo de injerto del tejido conectivo, que está por debajo del epitelio, pues es el que mayor ganancia de inserción nos da un mejor porcentaje de cubrimiento radicular, y también va a tener una estabilidad a largo plazo. Y hay varias técnicas para colocar para colocar los tejidos blandos, que esta es una de las técnicas más populares y las que más se ha documentado ahora en estos días, y es el colgajo avanzado coronalmente. En este caso pues pueden ver las incisiones verticales, y algunas técnicas pues difieren. Los casos que voy a presentar hoy van a ser sobre colgajos avanzados coronalmente. Tal vez hay un caso que no uso, hay un caso de injerto gingival libre donde no utilizo esta técnica, pero poco a poco les voy explicando. Entonces vamos al primer caso, donde tenemos una recesión clase 3. Podemos ver que hay pérdida del tejido interproximal, ya hay pérdida ósea interproximal también, malposición dentaria. Es un paciente que se le había propuesto ortodoncia, pero no quiso. Una paciente en sus 60s, muy simpática, y pues en esta zona presentaba algo de sensibilidad, y a la hora del cepillado
notaba que sangraba y era una zona bastante sensible. Entonces podemos ver que es un biotipo fino, especialmente alrededor del canino, y nuestro objetivo aquí pues era simplemente aumentar el grosor e intentar cubrir un poco más la superficie radicular. Entonces hago un colgajo a espesor parcial. Notan que dejo el periósteo, hago ligeras incisiones verticales para poder desplazar el colgajo, y luego obtengo un injerto de tejido conectivo mediante una técnica de una incisión en paladar. Esta es la zona donante. Para mí pues resulta mucho con menos morbilidad para el paciente hacer solo una incisión en vez de llevarme el trozo completo, ¿verdad?, de encía, que es otra forma de conseguir el injerto de tejido conectivo, ¿verdad? Pero sí, teniendo en cuenta que si me llevo el trozo completo de encía ahí, luego tengo que remover el epitelio por encima, a menos de que esté haciendo un injerto gingival libre, que dejo el trozo completo, ¿verdad? Pero en este caso simplemente me llevo el tejido conectivo que está por debajo, a través de ese acceso que es solo una incisión. Tenemos un colgajo, un injerto de 28 milímetros en este caso, ¿verdad? Es un injerto bastante amplio y de buen grosor, como para intentar aumentar el biotipo de esta zona, ¿verdad? Suturamos el paladar, las suturas en aspa. Siempre les doy a mis pacientes también un lugar, con un vacuum para proteger el paladar. Y aquí podemos ver a una semana pues que la cicatrización es bastante rápida. La paciente pues no tuvo muchos problemas. Siempre hay un poco más de morbilidad en estos casos donde hago injerto, pues porque tiene el paladar pues también tocado, ¿verdad? Hemos hecho ya una incisión ahí, pues hay un poco más de morbilidad con el paciente, pero en este caso tuvimos buen resultado. La paciente estaba contenta y aumentamos el biotipo pues en esta zona. Y aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? Aumentamos el grosor y la paciente pues está contenta con el resultado. Luego pues a mí en lo particular no me gusta hacer, cuando hago el primer colgajo, no me gusta hacer incisiones verticales. Entonces me voy a una técnica que es más en sobre, me desplazo un poquito más mesial y distal de donde tengo el defecto, pero no hago incisiones verticales para no comprometer más la irrigación. Es importante a la hora de pensar en injertos. En este caso, un amigo mío que presentaba sensibilidad en la primera premolar, inferior derecha, y como pueden ver, la banda de encía queratinizada es 1 milímetro, ¿verdad? La mucosa alveolar está justo ahí a 1 milímetro del margen gingival. Entonces nuestro objetivo aquí era aumentar la encía queratinizada, tener un poco más de cubrimiento y aumentar el grosor. Entonces, en este caso hice un injerto, que lo pueden ver ya dentro de lo que es un colgajo que hice en sobre, y allá estaba suturado en lugar. Y noten que no hay incisiones verticales, con lo cual también la irrigación pues va a ser mucho mejor en estos casos. El paladar, un pequeño injerto de tejido conectivo que conseguimos, y este fue el resultado que obtuvimos. Este es el inicio, y pueden ver que aumentamos encía queratinizada, aumentamos el grosor y algo de cubrimiento radicular. Esto es a un mes. Luego casos más complejos, ¿verdad? Podemos ver aquí pues que es un biotipo fino, encía bastante fiable. Esta es una recesión tipo 2, donde llega hasta la línea mucogingival, y pues procedimos a hacer
un injerto de tejido conectivo. Esta es una técnica que también muchos la han hecho con un injerto gingival libre. Yo decido no hacer un injerto gingival libre porque al hacer un injerto gingival libre, no sé si han notado que queda como parche, como efecto parche, se ve un poquito más blanco. Al usar un injerto de tejido conectivo evitamos ese parche, ¿no? Entonces procedo a hacer también un colgajo en sobre, ¿verdad? No hago incisiones verticales, simplemente voy desplazando la encía, hago unas incisiones parciales y logro desplazar ese colgajo coronalmente, ¿verdad? Eso es muy importante, desplazar el colgajo coronalmente con el injerto por debajo. Perdón. Y a un mes pues vemos que tenemos un cubrimiento casi completo. Y está reportado también en la literatura que el injerto de tejido conectivo tiende a aumentar. ¿Una pregunta? Sí. Estaba viendo que usa más o menos como un nylon 4.0, ¿verdad? Y segundo, ¿qué tipo de tratamiento le hace a la superficie radicular? Supongo que hace más o menos un alisado. ¿Le hace algún tipo de grabado? Como ya hay que usar de repente ácido cítrico o algunas cosas así. ¿O simplemente es por esa Gracias por su pregunta. En estos casos siempre tenemos, estos casos siempre han pasado por una fase no quirúrgica, un debridamiento y una fase higiénica antes, y luego en el día del procedimiento quirúrgico, igual, siempre hago un raspado del área y un debridamiento de la recesión, y no trato la raíz con ningún ácido, ni EDTA, ni nada. Según la literatura, no hay diferencia entre colocar, por ejemplo, ácido cítrico o otro tipo de tratamiento de la superficie radicular y el no tratarla. Entonces, realmente no hay un beneficio en cuanto a eso. ¿Había otra duda? Era lo de la sutura. Sí, la sutura, en este caso PGA, y he encontrado ahora pues que yo prefiero usar una sutura de polipropileno. Es una sutura pues para el paciente pues no es tan cómodo, pero mantengo la tensión, ¿verdad? Es una sutura que no se va a reabsorber y es una sutura bastante firme y no va a acumular placa, es una sutura bastante pequeña, uso sutura de 6 ceros. Otro caso clínico, también una recesión a nivel de incisivo inferior, que está entre clase 1 o clase 2, donde no hay pérdida de tejido interproximal, y vemos pues que con una también técnica en sobre, en este caso quedó un poco expuesto el injerto, pero sin embargo pudimos tener también un buen cubrimiento de esta zona y ganamos encía queratinizada a 6 meses, ¿no? Estas técnicas de injerto de tejido conectivo han sido publicados también y resultados a 20 años, 30 años, ¿verdad? Dando una estabilidad a largo plazo. Otro caso clínico, incisivos inferiores, donde igual procedimos a hacer una técnica en sobre con un injerto de tejido conectivo por debajo, ¿verdad? Y postoperatorio pues bastante aceptable. Y luego casos donde también hay que ver la posición de los dientes, ¿verdad? En estos casos donde tenemos apiñamiento o rotación de piezas, siempre le aconsejamos al paciente pasar una fase de ortodoncia. Antes de hacer la parte de ortodoncia, pues muchas veces hacemos la fase quirúrgica, ¿verdad? de cubrimiento, y luego pues ya empieza con sus movimientos de ortodoncia pues con menos riesgo de que esto se empeore, ¿verdad? Igual la misma técnica, sin incisiones verticales, el colgajo en sobre, con el injerto de tejido conectivo en su lugar, ¿verdad?
Sin embargo, en este caso, la paciente pues no hizo su tratamiento de ortodoncia, la pieza está rotada y logramos simplemente un cubrimiento parcial. Aumentamos el grosor, pero tuvimos otra vez esa recurrencia de recesión. Pero la posición pues es un factor ya predisponente que también hay que explicar al paciente que es importante tener sus dientes alineados, ¿verdad? Y bueno, aquí pasando un poquito a lo que es la literatura, este año salió una revisión sistemática, aparentemente hay 3 revisiones ya este año, pero esta es una de ellas, y enfatiza mucho sobre dos técnicas, ¿verdad? La técnica de un colgajo posicionado coronalmente y la combinación de un colgajo posicionado coronalmente con injertos de tejido conectivo, ¿verdad? Estas técnicas son las que más se han utilizado, las que más se han comparado con otros tipos de técnicas, con otros tipos de injertos, y se ve que la técnica más recomendable es un colgajo avanzado coronalmente acompañado de un tejido conectivo por debajo. Y luego pues me pareció interesante este artículo, y habla pues sobre el tratamiento multidisciplinar, ¿verdad? Es importante pues cubrir esos defectos, pero también hay que corregir, por ejemplo, coronas mal adaptadas. En este caso pues se tenía que cambiar esta corona y mejorar pues el defecto bucogingival que presenta este central. Entonces es un caso bonito porque es un caso a 5 años, donde volvieron a hacer la preparación de la corona. Dejan el margen del provisional donde quieren tener la línea melocementaria, se desplaza tal vez 1 milímetro hacia apical, y ya con el provisional en su lugar se procede a hacer un cubrimiento radicular mediante un colgajo desplazado coronalmente con incisiones verticales y un injerto de tejido conectivo, y consiguiendo pues un cubrimiento total de ese defecto, como pueden ver aquí. Lo que no me gusta de esta técnica, pues ya lo saben, son las incisiones verticales, ¿verdad? Pueden notar ahí algo de cicatriz, ¿no? A mí en lo personal pues prefiero una técnica más en sobre. Y vemos pues que es una técnica también estable a largo plazo, a 2 años, a 4 años, y ahí ya lo vemos con una apertura en la porción incisal, y también pues a 5 años los tejidos pues se mantienen estables. Y les quiero presentar también un caso que tuvimos en la universidad. Esta fue cortesía del doctor José Nar, y también un caso que lo publicamos en la Gaceta Dental en el 2012, un caso también que era para rehabilitación estética y cambiar, o sea, todas las restauraciones, y consiguiendo pues un cubrimiento radicular de esos defectos bucogingivales. Entonces es muy importante combinar pues así que nuestros trabajos, tanto el protesista como el periodoncista. En este caso pues se hizo también de ambos lados técnicas en sobre, un colgajo avanzado coronalmente con injertos de tejido conectivo. Y en este caso pues del lado izquierdo se hizo una técnica nosotros le llamamos tipo Zucchelli, combinado con túnel, que luego hablaré sobre esta técnica que es el túnel. Y del lado derecho pues también colgajo avanzado coronalmente con el injerto de tejido conectivo, y vemos la sutura en posición. Esto es a los 2 meses, ¿verdad? Vieron que ahí sí que se tuvieron que quitar esas restauraciones clase 5, todavía tiene esas coronas. Idealmente me hubiera gustado tener coronas provisionales, no usando las mismas coronas, pero bueno, se pudo trabajar con ellas. Un punto importante sobre este caso es de que el paciente es un paciente de biotipo grueso, entonces
todavía aguanta un poco cualquier tipo de insulto o acumulación de placa. Entonces es más fácil conseguir este tipo de resultados. Y vemos que a 6 meses, ya con las coronas en su lugar, pues hemos conseguido, junto con los protecistas, pues recuperar esa arquitectura y esa simetría de los tejidos blandos y, pues, y las restauraciones en su lugar. Entonces es un trabajo, pues, en equipo que es muy importante. Y luego, pues, otro caso que salió en el Journal de Estética Europeo, que son el tratamiento de lesiones no cariosas. Nosotros las conocemos como afracciones, los pueden ver ahí en canino, derecho, izquierdo, y en premolar, derecha. Y en este artículo, pues, también hablan sobre un caso muy bonito, donde el tratamiento multidisciplinar es muy importante, ¿verdad? Tanto la planificación restaurativa y periodontal del caso, ¿verdad? En este caso se hizo primero la identificación de las líneas amelocementarias y lo que queríamos cubrir ya con cirugía periodontal. Entonces, en el paciente se procedió a hacer primero las restauraciones clase 5, ¿verdad? Sobre lo que es esmalte, que es donde tenemos la mejor adhesión, donde es predecible la adhesión, no parte dentinal. Ese es el tipo de preparaciones que hicieron. Podemos ver el grabado y el pulido, que es muy importante. Enfatizaban mucho en el pulido de estas restauraciones para que no tuviéramos acumulación de placa ni ningún margen presente, ¿verdad? Para que luego, al hacer las cirugías, pues el tejido, pues, se pudiera adaptar correctamente. Aquí podemos ver el nivel donde se deja la restauración, donde queremos nuestra línea amelocementaria, y el desplazamiento coronal del golgajo. En este caso no usaron injerto de tejido conectivo, sino que simplemente desplazaron coronalmente el tejido, ¿verdad? Es una técnica válida, pero se recomienda siempre y cuando se tenga una buena banda de encía queratinizada, ¿verdad? Hay que escoger también los casos. En este caso, pues, por suerte había muy buena encía queratinizada y pues sí se pudo hacer esto. Vemos del lado izquierdo también una técnica también de colgajo avanzado coronalmente sin injerto de tejido conectivo. Y vemos los resultados, pues, que se logra conseguir un cubrimiento radicular y logra recuperar esa estética, ¿verdad? El antes y después. Y estos resultados, pues, también se pueden obtener con otro tipo de injertos. En este caso, que también tiene unas lesiones no cariosas, que fue tratado con un colgajo desplazado coronalmente utilizando un injerto dérmico acelular, también conocido como aloderma. Y en este caso, pues, se hicieron primero las restauraciones de compómero en las porciones radiculares antes del desplazamiento coronal de los tejidos. Aquí podemos ver la colocación del injerto dérmico acelular, que es un injerto de donante, y vemos, pues, el postoperatorio, que es bastante bueno, y se consigue un resultado mucho más estético. Luego un caso mío que lo vi en la universidad. Una paciente que iba a ser sometida a tratamiento ortodóntico. Pueden ver el problema ahí sí que de oclusión que presenta la paciente. Esta paciente también presentaba sensibilidad y algunas recesiones a nivel de premolares. Vemos del lado derecho con múltiples recesiones, tanto en superior como en inferior. Y del lado izquierdo queríamos también recubrir esa recesión que teníamos en la arcada superior, a nivel de premolares y molar.
y ahí fue donde empezamos con una técnica que es en túnel. Esta técnica en túnel, a diferencia del colgajo en sobre, es de que yo dejo las papilas insertadas, ¿verdad? No las levanto, sino que se quedan en su lugar, e incluso va a mejorar pues la irrigación de los tejidos, y la idea es colocar un injerto por debajo de ese túnel, ¿verdad? Tengo que liberar por debajo del tejido, tanto hacia mesial del canino y a distal de la segunda premolar, para poder mover mi injerto por debajo de ese túnel, que lo pueden ver ahí con la sombra. También hago una técnica de una incisión en paladar. Yo tengo un injerto también grande para poder tratar estas recesiones y aumentar pues, el biotipo de esta paciente. Postoperatorio bastante bien. Esto es a 2 semanas, las suturas en su lugar. Yo normalmente en paladar pues, utilizo seda negra, en este caso utilicé polipropileno, y vemos pues que la cicatrización es bastante buena, los tejidos en su lugar, y ya podemos ver ya pues, que hemos mejorado pues, el biotipo o aumentado pues, el grosor de la encía y cubrimiento radicular. Luego nos vamos al lado derecho. Pueden observar una técnica que es la que les comentaba, que llamamos tipo Zucchelli, que también es un colgajo desplazado coronalmente en sobre, y estas incisiones, al hacerlas, voy creando mis nuevas papilas. Las papilas que quedan, mis papilas originales, las desepitelizo y posiciono todo el colgajo coronalmente. Y en este caso pues sí usé un injerto de tejido conectivo, como pueden ver ahí, de menor tamaño, ¿verdad? Porque quería recubrir esa recesión de la segunda premolar. Vemos ahí desplazado el tejido hacia coronal, en esta técnica en sobre. Y el paladar bastante bien, también no tuvo mayor complicación. Y luego abajo, ya que es una paciente que en un mes hicimos las 3 cirugías, ya no podíamos volver a paladar, a obtener un injerto, entonces decidimos utilizar un injerto dérmico acelular de donante, y utilizando una combinación de técnica tanto en sobre, pueden ver que desplacé la papila entre premolares, y pueden ver que hice túnel entre la papila del canino y la primera premolar inferior. Ahí tenemos nuestro injerto térmico acelular. Lo que aumenta en este caso pues es también el precio, ¿verdad? El precio del injerto, y luego pues lo colocamos dentro de nuestro colgajo y suturamos para obtener ya un cubrimiento y un desplazamiento coronal. Y vemos pues la diferencia antes y después, y ya pues empieza con su tratamiento de ortodoncia. Falta que cicatrice la porción inferior, pero sí obtenemos una disminución también en la hipersensibilidad que tenía esta paciente, y mejoramos el biotipo de ambos lados al iniciar su tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Previniendo futuras recesiones. Y bueno, este es un diagrama del protocolo que llevamos en la universidad con respecto al tratamiento ortodóntico y la terapia bucogingival, si se debía hacer antes o después, y iba a depender de la presencia o ausencia de encía queratinizada, y también había que valorar el tipo de movimiento ortodóntico que se quería hacer en cada paciente y ver si se tenía que hacer el injerto antes o después del tratamiento ortodóntico. Voy a ampliar un poquito ahora sobre lo que es la técnica en túnel, que ha dado muy buenos resultados en comparación a la técnica en sobre, y los últimos estudios en la literatura pues lo confirman. Voy a pasar unos videos describiendo la técnica, que en un caso de una amiga de Cristina,
donde vamos explicando la técnica en túnel, ¿verdad? Es muy importante, como mencionaba el doctor, deviación de las raíces, ¿verdad? Antes de seguir con la técnica, hacemos incisiones intracirculares sin desinsertar las papilas. Este es un bisturí 15C, es un poquito más fino que el 15, y podemos dar ese contorneado cuando tenemos esa convexidad sin rasgar ese margen gingival, ¿verdad? Vamos intracircular. Después de estas incisiones intracirculares queremos hacer un desplazamiento o una, digamos, desinserción, podemos decir, del colgajo, pero a espesor parcial. No nos queremos llevar el periósteo, sino que queremos dejar esa cama de periósteo que va a ser el que va a nutrir el injerto que vamos a colocar ahí, ¿verdad? Estos son instrumentos especiales para una técnica en túnel. En este caso era un kit Allen para túnel. Y pueden ver que vamos intentando separar ese colgajo, ¿verdad? En una dirección, en un grosor parcial. Poco a poco vemos que el tejido les va dando de sí. Es una técnica pues, un poquito más laboriosa, pero vale la pena, ya que los resultados pues, son mejores, ¿verdad? Y nuestro injerto pues, va a tener un mejor aporte sanguíneo. Entonces, una vez ya tengamos liberado todo este colgajo en túnel, incluso podemos desplazar un poco hacia coronal. En este caso, si se pueden dar cuenta, en la porción, en el tercio incisal, luego lo van a ver, en el tercio incisal de los dientes, van a ver que puse algo de resina. Luego lo van a ver, ahorita estamos obteniendo el injerto de tejido conectivo. Mediante una incisión. La primera incisión pues es a hueso y luego hago una incisión parcial como la que pueden ver aquí, y luego voy a extraer el tejido conectivo que está por debajo, también con una incisión parcial. Si yo veo que el grosor del paladar es mínimo, yo ya despego totalmente ese tejido conectivo desde hueso, ¿verdad? En este caso teníamos un buen grosor y pues solo lo hice parcial. Y la suturación pues de esa incisión, ¿verdad? Tenemos un buen injerto de buen tamaño, y a través de las papilas, con esta sutura, podemos jalar nuestro injerto a través por debajo de esas papilas para colocar el injerto en posición. Lo que les comentaba de la resina pues va a ayudar a que a la hora de colocar las suturas podamos traccionar hacia coronal un poco este túnel. Entonces vamos a fijar la porción distal primero del injerto de tejido conectivo. La rodamos bien en la porción distal y luego la porción mesial. Y luego lo que intento hacer pues es un avance ya coronal, ¿no? Ya vieron la importancia de tener que liberar muy bien todo el tejido para que el injerto pueda entrar bastante bien y que encima de todo eso podamos desplazar hacia coronal.
con las suturas y la resina que hemos puesto interproximalmente a nivel incisal. Entonces, así es como ya hemos desplazado ya el colgajo hacia coronar. Entonces es una técnica bastante, así que se puede confiar mucho en esta técnica, que sí da buenos resultados. Y en este caso pues también hice una técnica en túnel. Podemos ver que igual hay muy poca encía queratinizada, tenemos a 1 milímetro del canino, la mucosa alveolar, y el paciente pues también presentaba sensibilidad y recesión tanto en el canino y un poco en la premolar. Vemos ya el injerto conectivo en lo que queremos abarcar, ¿no? Tanto mesial hacia distal, para tener una buena aporte sanguíneo y poder tener cubrimiento radicular, aumentar el grosor y tener aún más encía queratinizada. Está reportado que la mayor ganancia de encía queratinizada lo vamos a tener con un injerto gingival libre, pero con un injerto de tejido conectivo vamos a tener poco aumento de encía queratinizada, pero sí vamos a tener un aumento de lo que es encía adherida a hueso. Aquí lo vemos ya posicionado más coronalmente, con las suturas, paladar también, con una incisión, y vemos a un mes pues ya aumentamos esa banda de encía, tenemos buen cubrimiento y podemos incluir ya una formación un poco más de encía queratinizada. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Cuánto tiempo máximo mantiene ese injerto de tejido conectivo fuera? O sea, yo sé que es un procedimiento rápido, pero ¿cuánto es el máximo de tiempo que puede permanecer fuera del sitio para que no hayan? A la hora de, bueno, el orden siempre es tener el lecho receptor ya preparado para recibir el conectivo cuanto antes, ¿verdad? Pero es cierto que a veces uno necesita preparar algo. El injerto, a la hora de extraerlo de la zona donante, lo dejo en solución salina, ¿verdad? Para que se mantenga ahí. Es poco el tiempo lo que se deja, ¿verdad? No creo que está reportado, ¿verdad?, en la literatura sobre el tiempo de... Pero por lo general siempre es muy poco el tiempo que queda fuera de la zona receptora. En este caso, perdón, vino una paciente con esta recesión inferior. Este es su motivo de consulta, y vemos pues que sí hay un problema periodontal significativo. Procedí a hacer tratamiento de fase 1, higiene, control de placa, cuál es importante, raspados y alisado auricular, paciente fumadora. Se tiene que controlar pues la inflamación y la placa bacteriana antes de someternos ya a un procedimiento de cubrimiento. Y también le recomendamos el tratamiento con ortodoncia, pero no quiso. Y en este caso pues, ya viendo que sí había algo de encía queratinizada, una buena banda a nivel del lateral derecho, decidimos hacer un injerto de tejido conectivo utilizando una técnica de un colgajo desplazado lateralmente, que es lo que pueden ver en este dibujo. Esto fue la técnica que utilizamos para ese caso, ¿verdad?, que fue descrita en los 50 por Lupe y Warren. Y pues sí que sí tiene sus aplicaciones, pero hay que saber cuándo se puede hacer y cuándo no, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que se necesita una buena banda de encía queratinizada para realizar este procedimiento, ¿verdad? Y no siempre se puede hacer para ejemplo, si es más de una recesión, ¿verdad? Hay que individualizar en cada caso para poder hacer esta técnica. Entonces, en esta técnica, como pueden ver, ya el colgajo móvil, y lo podemos ya desplazar hacia la zona donde tenemos la recesión,
Pero es verdad que sí queda siempre una parte que va a cicatrizar por segunda intención, ¿verdad? Va a quedar descubierta, entonces la morbilidad del paciente pues aumenta. Y además a la posición lateral del colgajo pues también ponemos un injerto de tejido conectivo para mejorar esos resultados, ¿verdad? Ya lo colocamos en la zona donante, lo suturamos, en este caso utilicé Vicryl y posicionamos ya el colgajo lateralmente posicionado. Este fue el primer procedimiento que hice con esta técnica. Ahora que veo atrás, hubiera utilizado otro tipo de sutura, en este caso pues tuve suerte, la sutura montó, hubiera puesto más suturas en la parte distal, pero por suerte pues sí tuvimos buen resultado, cicatrizó bastante bien y aumentamos pues la banda de encía queratinizada sobre ese defecto, ¿verdad? Que inicialmente pues es un defecto ya con pérdida ósea. Entonces en estos casos es una recesión tipo 3, no podemos esperar tener un cubrimiento total, sino que siempre estamos esperando un cubrimiento parcial. Sin embargo, pues siempre intentamos ir al 100%, ¿verdad? Pero ya con el tiempo ya veremos, ¿verdad? Pero ahorita obtuvimos un buen resultado. Esto es a 2 meses y vemos pues que hemos cubierto, ¿no? Sin embargo, pues con la misma posición de los dientes y también por esta paciente costaba tener un control de placa adecuado, vemos que ha recorrido un par de milímetros la recesión. Sin embargo, tenemos un biotipo ya grueso en esta zona, con lo cual es mucho más mantenible, mucho más estable a largo plazo. Y luego tengo este caso que es un injerto gingival libre, que lo coloqué alrededor de estos implantes, que les faltaba también esa encía adherida y queratinizada, ¿verdad? Idealmente, pues, alrededor de implantes queremos ese tipo de encía adherida y no la encía que es una encía, pues, alveolar, que es móvil y acumula placa. Entonces, en este caso decidimos mejorar los tejidos alrededor de estos implantes. Preparamos una zona receptora a nivel colgajo parcial y nos vamos al paladar a obtener un injerto gingival libre. Aquí se me llevo todo el trozo y dejo la parte, el paladar así sin el epitelio. Bueno, en estos casos pues sí tenemos que usar un guarda para que el paciente pues tenga un mejor postoperatorio. Aquí vemos ya el injerto en su lugar, en la zona receptora, también suturado con, en este caso utilicé Vicryl, ¿verdad? Ahora tal vez hubiera utilizado otro tipo de sutura, pero tuvimos buenos resultados. En cuanto a aumento de encía queratinizada, vemos que pues, a una semana tenemos una muy buena cicatrización, ya podemos ver un cambio en lo que es la encía, es una encía mucho más queratinizada, incluso solo a una semana, ¿verdad? El paladar pues cicatriza bastante, por lo general cicatriza bastante bien, y problemas pues son mínimos y van reducidos a esos primeros días después de la cirugía, que es donde hay algo de molestias, ¿verdad? Y a los 6 meses vemos que hay un poco de contracción de nuestro injerto, ¿verdad? Sin embargo, tenemos alrededor de todos los implantes encía adherida y queratinizada, ¿verdad? Con lo cual pues va a mejorar el mantenimiento pues, de esos implantes a largo plazo. Doctor, entonces eso fue libre y no de sobre. Esto fue, exacto, fue un injerto gingival libre, exacto, ¿verdad? Aquí agarré todo el tejido conectivo con el epitelio, ¿verdad? ¿Sabes? Me llevo el trozo del paladar, por decirlo así. Y por último, un estudio pues, que nos da una vista hacia el futuro y nuevas técnicas. En este estudio pues, utilizaron un escáner óptico de 3 dimensiones para ver los parámetros periodontales de los defectos que se vieron en este caso, y comparaban 2 técnicas, una técnica en túnel con una técnica de un colgajo avanzado coronalmente.
y vemos que pues este va a ser algo de lo que es el futuro en lo que es la terapia bucogingival, donde vamos a poder predecir qué tipo de cubrimiento podemos tener, ¿verdad? El grosor, ¿verdad? Podemos sobreponer las imágenes y ver lo que se ha ganado y lo que se ha recubierto en esa recesión, ¿verdad? Una recesión de 2.6, ¿verdad? Donde se tuvo un cubrimiento total y se aumentó pues el injerto, pero se aumentó pues el biotipo gingival de este paciente. Y si tienen alguna duda, pues con eso concluyo la presentación y les agradezco su atención. Podría ser, digamos, un esquema entre ventajas y desventajas de los dos tipos de injerto o indicaciones, digamos. Por ejemplo, el último que presentó con todo el epitelio, una de las desventajas es el color de los tejidos, digamos, en el área anterior. Pero ¿qué otras diferencias o indicaciones podrían tener? Yo con este tipo de técnica, por ejemplo el gingival libre, cada vez se viene haciendo menos por ese tipo de así que factores estéticos, ¿verdad? Y también factores de cubrimiento, ¿verdad? Estabilidad a largo plazo y también de conseguir y también el potencial de tener un cubrimiento total. No se puede comparar el injerto gingival libre con el conectivo. Sí. Tengo un comentario, doctor. Por ejemplo, el injerto gingival libre en un solo procedimiento no logra aumentar tejido queratinizado y cubrir. Tal vez requiere un segundo procedimiento para, por ejemplo, para cubrir recesión. Usted primero aumenta la cantidad de tejido queratinizado y luego reposiciona, versus el tejido conectivo que le puede hacer ambos a la vez, ¿verdad? No aumenta tanto